Mística Ciudad de Dios, segunda parte, libro 6, capítulo 15. Llevan a nuestro Salvador Jesús atado y preso a casa del pontífice Anás. Lo que sucedió en este paso y lo que padeció en él su Beatísima Madre. Punto 1256. Digna cosa fuera hablar de la pasión, afrentas y tormentos de nuestro Salvador Jesús, con palabras tan vivas y eficaces, que pudieran penetrar más que la espada de dos filos, hasta dividir con íntimo dolor lo más oculto de nuestros corazones. No fueron comunes las penas que padeció, no se hallará dolor semejante como su dolor. No era su persona como las demás de los hijos de los hombres. No padeció su majestad por sí mismo ni por sus culpas, sino por nosotros y por las nuestras. Pues razón es que las palabras y términos con que tratamos de sus tormentos y dolores no sean comunes y ordinarios, sino con otros vivos y eficaces se la propongamos a nuestros sentidos. Pero ay de mí, que ni puedo dar fuerza a mis palabras, ni hallo las que mi alma desea para manifestar este secreto. Diré lo que alcanzaré. Hablaré como pudiere y se me administraré, aunque la cortedad de mi talento coarte y limite la grandeza de la inteligencia y los improporcionados términos no alcancen a declarar el concepto escondido del corazón. Supla el defecto de las razones la fuerza y viveza de la fe que profesamos los hijos de la Iglesia. Y si las palabras son comunes, sea extraordinario el dolor y el sentimiento, el dictamen altísimo, la comprensión vehemente, la ponderación profunda, el agradecimiento cordial y el amor fervoroso. Pues todo será menos que la verdad del objeto y de lo que nosotros debemos corresponder como siervos, como amigos y como hijos adoptados por medio de su pasión y muerte santísima. Punto 1257. Atado y preso el mansísimo Cordero Jesús, fue llevado desde el huerto a casa de los pontífices, y primero a la de Anás. Iba prevenido aquel turbulento escuadrón de soldados y ministros con las advertencias del traidor discípulo, que no se fiasen de su maestro si no le llevaban muy amarrado y atado, porque era hechicero y se les podía salir de entre las manos. Lucifer y sus príncipes de tinieblas ocultamente los irritaban y provocaban, para que impía y sacrílegamente tratasen al Señor sin humanidad ni decoro. Y como todos eran instrumentos obedientes a la voluntad de Lucifer, nada que se les permitió dejaron de ejecutar contra la persona de su mismo Criador. Atáronle con una cadena de grandes eslabones de hierro, con tal artificio que, rodeándosela a la cintura y al cuello, sobraban los dos extremos, y en ellos había unas argollas o esposas con que encadenaron también las manos del Señor, que fabricó los cielos y los ángeles, y todo el universo. Y así, argolladas y presas, se las pusieron no al pecho, sino a las espaldas. Esta cadena llevaron de la casa de Anás el pontífice, donde servía de levantar la puerta de un calabozo que era levadiza, y para el intento de aprisionar a nuestro divino Maestro, la quitaron y la acomodaron con aquellas argollas y cerraduras, como candados, con llaves de golpe. Y con este modo, la prisión nunca oída, no quedaron satisfechos ni seguros, porque luego sobre la pesada cadena le ataron dos sogas harto largas. La una echaron sobre la garganta de Cristo nuestro Señor,
y cruzándola por el pecho le rodearon el cuerpo, atándole con fuertes nudos, y dejaron 2 extremos largos de la soga para que 2 de los ministros o soldados fuesen tirando de ellos y arrastrando al Señor. La segunda soga sirvió para atarle los brazos, rodeándola también por la cintura, y dejaron pendientes otros 2 cabos largos a las espaldas, donde llevaba las manos, para que otros 2 tirasen de ellos. Punto 1258. Con esta forma de ataduras se dejó aprisionar y rendir el Omnipotente y Santo, como si fuera el más facineroso de los hombres y el más flaco de los nacidos, porque había puesto sobre sí las iniquidades de todos nosotros, la flaqueza o impotencia para el bien en que por ellas incurrimos. Atáronle en el huerto, atormentándole no solo con las manos, con las sogas y cadenas, sino con las lenguas, porque como serpientes venenosas arrojaron la sacrílega ponzoña que tenían, con blasfemias, contumelias y nunca oídos oprobios contra la persona que adoraban los ángeles y los hombres, y le magnificaban en el cielo y en la tierra. Partieron todos del monte Olivete con gran tumulto y vocería, llevando en medio al Salvador del mundo, tirando unos de las sogas de adelante y otros de las que llevaba a las espaldas, asidas de las muñecas, y con esta violencia nunca imaginada unas veces le hacían caminar a prisa, atropellándole, otras le volvían atrás y le detenían, otras le arrastraban a un lado y a otro, a donde la fuerza diabólica los movía. Muchas veces le derribaban en tierra y, como llevaba las manos atadas, daba en ella con su venerable rostro, lastimándose y recibiendo en él heridas y mucho polvo. Y en estas caídas arremetían a él, dándole de puntillazos y coces, atropellando y pisándole, pasando sobre su real persona y hollándole la cara y la cabeza, y, celebrando estas injurias con algaraza y mofa, le hartaban de oprobios como lo lloró antes Jeremías. Punto 1259. En medio del furor tan impío que Lucifer encendía en aquellos sus ministros, estaba muy atento a las obras y acciones de nuestro Salvador, cuya paciencia pretendía irritar y conocer si era puro hombre, porque esta duda y perplejidad atormentaba su pésima soberbia sobre todas sus grandes penas. Y como reconoció la mansedumbre, tolerancia y suavidad que mostraba Cristo entre tantas injurias y tormentos, y que los recibía con semblante sereno y de majestad, sin turbación ni mudanza alguna, con esto se enfureció más el infernal dragón, y, como si fuera un hombre furioso y desatinado, pretendió tomar una vez las sogas que llevaban los sayones para tirar él y otros demonios con mayor violencia que lo hacían ellos, para provocar con más crueldad la mansedumbre del Señor. Este intento impidió María Santísima, que desde el lugar donde estaba retirada, miraba por visión clara todo lo que se iba ejecutando con la persona de su Hijo Santísimo. Y cuando vio el atrevimiento de Lucifer, usando de la autoridad y poder de reina, le mandó no llegase a ofender a Cristo nuestro Salvador como intentaba. Y al punto desfallecieron las fuerzas de este enemigo, y no pudo ejecutar su deseo, porque no era conveniente que su maldad se interpusiese por aquel modo en la pasión y muerte del Redentor. Pero diósele permiso para que provocase a sus demonios contra el Señor,
y todos ellos a los judíos fautores de la muerte del Salvador, porque tenían libre albedrío para consentir o disentir en ella. Así lo hizo Lucifer, que volviéndose a sus demonios les dijo: ¿Qué hombre es este que ha nacido en el mundo, que con su paciencia y sus obras así nos atormenta y destruye? Ninguno hasta ahora tuvo tal igualdad y sufrimiento en los trabajos desde Adán acá. Nunca vimos entre los mortales semejante humildad y mansedumbre. ¿Cómo sosegamos viendo en el mundo un ejemplo tan raro y poderoso para llevarle tras sí? Si este es el Mesías, sin duda abrirá el cielo y cerrará el camino por donde llevamos a los hombres a nuestros eternos tormentos y quedaremos vencidos y frustrados en nuestros intentos. Y cuando no sea más que puro hombre, no puedo sufrir que deje a los demás tan fuerte ejemplo de paciencia. Venid, pues, ministros de mi altiva grandeza, y persigámosle por medio de sus enemigos, que como obedientes a mi imperio han admitido contra él la furiosa envidia que les he comunicado. Punto 1260. A toda la despiadada indignación que Lucifer despertó y fomentó en aquel escuadrón de los judíos, se sujetó el autor de nuestra salud, ocultando el poder con que los pudiera aniquilar o reprimir, para que nuestra redención fuese más copiosa. Y llevándolo atado y maltratado, llegaron a casa del pontífice Anás, ante quien le presentaron como malhechor y digno de muerte. Era costumbre de los judíos presentar así atados a los delincuentes que merecían castigo capital, y aquellas prisiones eran como testigos del delito que merecía la muerte, y así le llevaban como intimándole la sentencia antes que se la diese el juez. Salió el sacrílego sacerdote Anás a una gran sala, donde se asentó en el estrado o tribunal que tenía, muy lleno de soberbia y arrogancia, y luego se puso a su lado el príncipe de las tinieblas Lucifer, rodeándole gran multitud de demonios, de los ministros y soldados. Le presentaron a Jesús atado y preso y le dijeron: «Ya, Señor, traemos aquí a este mal hombre, que con sus hechizos y maldades ha inquietado a toda Jerusalén y Judea, y esta vez no le ha valido su arte mágica para escaparse de nuestras manos y poder». Punto 1261. Estaba nuestro Salvador Jesús asistido de innumerables ángeles que le adoraban y confesaban, admirados de los incomprensibles juicios de su sabiduría, porque su majestad consentía ser presentado como reo y pecador, y el inicuo sacerdote se manifestaba como justo y celoso de la honra del Señor, a quien sacrílegamente pretendía quitarla con la vida. Callaba el amantísimo Cordero sin abrir su boca, como lo había dicho Isaías, y el pontífice con imperiosa autoridad le preguntó por sus discípulos y qué doctrina era la que predicaba y enseñaba. Esta pregunta hizo para calumniar la respuesta, si decía alguna palabra que motivase a acusarle. Pero el Maestro de la Santidad, que encamina y enmienda a los más sabios, ofreció al Eterno Padre aquella humillación de ser presentado como reo ante el pontífice y preguntado por él como criminoso y autor de falsa doctrina. Y respondió nuestro Redentor con humilde y alegre semblante a la pregunta de su doctrina: «Yo siempre he hablado en público
enseñando y predicando en el templo y sinagoga, donde concurren los judíos, y nada he dicho en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pues ellos te dirán, si les preguntas, lo que yo les he enseñado. Porque la doctrina de Cristo nuestro Señor era de su eterno Padre. Respondió por ella y por su crédito, remitiéndose a sus oyentes, así porque a su majestad no le darían crédito, antes bien le calumniarían su testimonio, como también porque la verdad y la virtud ella misma se acredita y abona entre los mayores enemigos. Punto 1262. No respondió por los apóstoles, porque no era entonces necesario, ni ellos estaban en disposición que podían ser alabados de su maestro. Y con haber sido esta respuesta tan llena de sabiduría y tan conveniente a la pregunta, con todo eso uno de los ministros que asistían al pontífice fue con formidable audacia, levantó la mano y dio una bofetada en lo sagrado y venerable rostro del Salvador, y junto con herirle le reprendió diciendo: ¿Así respondes al pontífice? Recibió el Señor esta desmedida injuria, rogando al Padre por quien así le había ofendido, y estando preparado y con disposición de volver a ofrecer la otra mejilla, si fuera necesario, para recibir otra bofetada, cumpliendo en todo esto con la doctrina que él mismo había enseñado. Y para que el necio y atrevido ministro no quedase ufano y sin confusión por tan inaudita maldad, le replicó el Señor con grande serenidad y mansedumbre: Si yo he hablado mal, da testimonio y di en qué está el mal que me atribuyes. Y si hablé como debía, ¿por qué me has herido? Oh espectáculo de nueva admiración para los espíritus soberanos. ¿Cómo de solo oírte pueden y deben temblar las columnas del cielo y todo el firmamento estremecerse? Este Señor es aquel de quien dijo Job, que es sabio de corazón y tan robusto y fuerte que nadie le puede resistir, y con esto tendrá paz, que trasiega los montes con su furor, antes que puedan ellos entenderlo, el que mueve la tierra en su lugar y sacude una con otra sus columnas, el que manda al sol que no nazca y cubre las estrellas con signáculo, el que hace cosas grandes e incomprensibles, el que a su ira nadie puede resistir y ante quien doblan la rodilla los que sustentan todo el orbe. Y este mismo es el que por amor de los mismos hombres sufre de un impío ministro ser herido en el rostro de una bofetada. Punto 1263. Con la respuesta humilde y eficaz que dio su majestad al sacrílego siervo, quedó confuso en su maldad, pero ni esta confusión ni la que pudo recibir el pontífice de que en su presencia se cometiese tal crimen y desacato, le movió a él ni a los judíos para reprimirse en algo contra el autor de la vida. Y en el ínterin que se continuaban sus oprobios, llegaron a casa de Anás, San Pedro y el otro discípulo que era San Juan. Y éste, como muy conocido en ella, entró fácilmente, quedando fuera San Pedro, hasta que la portera, que era una criada del pontífice, a petición de San Juan le dejó entrar, para ver lo que sucedía con el Redentor. Entraron los dos apóstoles en el zaguán de la casa antes de la sala del pontífice, y San Pedro se llegó al fuego que allí tenían los soldados, porque hacía la noche fría,
y la portera miró y reconoció a San Pedro con algún cuidado como discípulo de Cristo y, llegándose a él, le dijo: ¿Tú acaso no eres de los discípulos de este hombre? Esta pregunta de la criada fue con algún desprecio y baldón, de que San Pedro se avergonzó con gran flaqueza y pusilanimidad, y poseído del temor respondió y dijo: Yo no soy discípulo suyo. Y con esta respuesta se deslizó de la conversación y salió fuera de la casa de Anás, aunque luego, siguiendo a su maestro, fue a la de Caifás, donde le negó otras 2 veces, como adelante diré. Punto 1264. Mayor fue para el Divino Maestro el dolor de la negación de Pedro que el de la bofetada, porque a su inmensa caridad la culpa era contraria y aborrecible, y las penas eran amables y dulces por vencer con ellas nuestros pecados. Hecha la primera negación, oró Cristo al Eterno Padre por su apóstol y dispuso que, por medio de la intercesión de María Santísima, se le previniese la gracia y el perdón, para después de las 3 negaciones. Estaba la Gran Señora a la vista desde su oratorio a todo lo que iba sucediendo, como queda dicho. Y como en su pecho tenía el propiciatorio y el sacrificio a su mismo Hijo y Señor sacramentado, convertíase a él para sus peticiones y afectos amorosos, donde ejercitaba heroicos actos de compasión, agradecimiento, culto y adoración. Cuando la piadosísima reina conoció la negación de San Pedro, lloró con amargura y nunca cesó en este llanto hasta que entendió no le negaría el Altísimo sus auxilios y que le levantaría de su caída. Sintió asimismo la Purísima Madre todos los dolores de las heridas y tormentos de su Hijo, y en las mismas partes de su virginal cuerpo, donde el Señor era lastimado. Y cuando su majestad fue atado con las sogas y cadenas, sintió ella en las muñecas tantos dolores que saltó la sangre por las uñas en sus virginales manos, como si fueran atadas y apretadas, y lo mismo sucedió en las demás heridas, y como a esta pena se juntaban la del corazón de ver padecer a Cristo nuestro Señor, vino la amantísima Madre a llorar sangre viva, siendo el brazo del Señor el artífice de esta maravilla. Sintió también el golpe de la bofetada de su Hijo Santísimo, como si a un mismo tiempo aquella mano sacrílega hubiera herido a Hijo y Madre juntos. Y en esta injuriosa contumelia y en las blasfemias y desacatos llamó a los santos ángeles para que con ella engrandecieran y adoraran a su Criador en recompensa de los oprobios que recibía de los pecadores, y con prudentísimas razones, pero muy lamentables y dolorosas, confería con los mismos ángeles la causa de su amarga compasión y llanto. Doctrina que me dio la gran Reina y Señora del Cielo. Punto 1265. Hija mía, a grandes cosas te llama y te convida a la divina luz que recibes de los misterios de mi Hijo Santísimo y míos, en lo que padecimos por el linaje humano y en el mal retorno que nos da desagradecido e ingrato a tantos beneficios. Tú vives en carne mortal y sujeta a estas ignorancias y flaquezas, y, con la fuerza de la verdad que entiendes, se engendran en ti y despiertan muchos movimientos de admiración, de dolor, aflicción y compasión por el olvido,
poca aplicación y atención de los mortales a tan grandes sacramentos, y por los bienes que pierden en su flojedad y tibieza. Pero, ¿cuál será la ponderación que de esto harán los ángeles y santos y la que yo tendré a la vista del Señor de ver al mundo y el estado de los fieles en tan peligroso estado y formidable descuido, después que mi Hijo Santísimo murió y padeció, y después que me tienen por madre, por intercesora, y su vida purísima y mía por ejemplo? De verdad te digo, carísima, que sola mi intercesión y los méritos que represento al Eterno Padre de su Hijo y mío pueden suspender el castigo y aplacar su justa indignación, para que no destruya el mundo y azote rigurosamente a los hijos de la Iglesia, que saben la voluntad del Señor y no la cumplen. Pero yo estoy muy desobligada de hallar tan pocos que se contristen conmigo y consuelen a mi Hijo en sus penas, como dijo David. Esta dureza será el cargo de mayor confusión contra los males cristianos el día del juicio, porque conocerán entonces con irreparable dolor que no solo fueron ingratos, sino inhumanos y crueles con mi Hijo Santísimo, conmigo y consigo mismos. Punto 1266. Considera, pues, carísima, tu obligación y levántate sobre todo el terreno y sobre ti misma, porque yo te llamo y te elijo para que me imites y acompañes en lo que me dejan tan sola las criaturas, a quien mi Hijo Santísimo y yo tenemos tan beneficiadas y obligadas. Pondera con todas tus fuerzas lo mucho que le costó a mi Señor el reconciliar con su Padre a los hombres y merecerles su amistad. Llora y aflígete de que tantos vivan en este olvidado y que tantos trabajen con todo su conato por destruir y perder lo que costó sangre y muerte del mismo Dios, y lo que yo desde mi concepción les procuré y procuro solicitar y granjear para su remedio. Despierta en tu corazón lastimoso llanto de que en la Iglesia Santa tengan muchos sucesores los pontífices hipócritas y sacrílegos que con título fingido de piedad condenaron a Cristo, estando la soberbia y Fausto con otras graves culpas autorizada y entronizada, y la humildad, la verdad, la justicia y las virtudes tan oprimidas y abatidas, solo prevalecen la codicia y la vanidad. La pobreza de Cristo pocos la conocen y menos son los que la abrazan. La santa fe está impedida y no se dilata por la desmedida ambición de los poderosos del mundo, y en los católicos está muerta y ociosa, y todo lo que ha de tener vida está muerto y se dispone para la perdición. Los consejos del Evangelio están olvidados, los preceptos quebrantados, la caridad casi extinguida. Mi Hijo y Dios verdadero dio sus mejillas con paciencia y mansedumbre para ser herido. ¿Quién perdona una injuria por imitarle? Al contrario, ha hecho leyes el mundo, y no solo los infieles, sino los mismos hijos de la fe y de la luz. Punto 1267. En la noticia de estos pecados quiero que imites lo que hice en la pasión y toda mi vida, que por todos ejercitaba los actos de las virtudes contrarias. Por las blasfemias le bendecía, por los juramentos le alababa, por las infidelidades le creía y lo mismo por todas las demás ofensas. Esto quiero que tú hagas en el mundo que vives y conoces.
Huye también de los peligros de las criaturas con el ejemplo de Pedro, que no eres tú más fuerte que el apóstol y discípulo de Cristo. Y si alguna vez cayeres como flaca, llora luego con él y busca mi intercesión. Recompensa tus faltas y culpas ordinarias con la paciencia en las adversidades. Recíbelas con alegre semblante, sin turbación y sin diferencia, sean las que fueren, así de enfermedades como de molestias de criaturas, y también las que siente el espíritu por la contradicción de las pasiones y por la lucha de los enemigos invisibles y espirituales. En todo esto puedes padecer y lo debes tolerar con fe, esperanza y magnanimidad de corazón y ánimo. Y te advierto que no hay ejercicio más provechoso y útil para el alma que el del padecer, porque da luz, desengaña, aparta el corazón humano de las cosas terrenas y le lleva al Señor, y su majestad le sale al encuentro, porque está con el atribulado y le libra y ampara.